Nos acompaña el escritor Juan Ignacio Colí Abricot, uno de los más destacados escritores, a mi juicio, del- de la novela policial negra, ahora de viaje, ahora siempre un poco saliéndose del género, un autor que para mí una de sus gracias, digamos, es el humor que hay en su narrativa, un humor que capta la idiosincrasia humana, digamos, de manera muy sutil, muy precisa y que lo hace siempre interesante, digamos, además de tener un ritmo vertiginoso en su prosa. Eh, Quisiera partir un poco, Juan Ignacio, preguntándote como autor de novelas y cuentos, entre otros de Un abismo sin música ni luz, El reparto del olvido, Los muertos siempre pueden esperar, o ahora Espejismo cruel, que acaba de salir con la editorial Los perros románticos. ¿Cuáles son los temas, digamos, que te interesa tocar en tu obra, digamos? Son variados, digamos, pero si tú ves algún arco, digamos, temático que une desde tus primeras publicaciones a principios de siglo, digamos, hasta las que hay ahora, digamos. Eh, bueno, hola, en primer lugar, gracias por la invitación. Pucha, la verdad es que a mí me cuesta ver como una línea que una las diferentes cosas que he escrito. Creo que me interesan diferentes temas, me interesa mucho la historia de acá, del país, los tiempos de la dictadura, ¿no? Son temas recurrentes, ¿no? Que tienen que ver con la época en que uno vive, ¿cierto? La época que uno vivió, pero también me salgo de ahí y me voy a otras partes, más motivado también por los mismos temas que los libros que uno lee, ¿no? Creo que los libros que uno lee, los autores que uno lee, también te llevan a otros paisajes literarios, por decirlo así, ¿no? Y creo que eh, ahí trato a veces de imitar un poco esas ideas y sale lo que escribo, ¿no? No hay, no tengo una planificación muy preconcebida, no tengo una claridad con respecto a lo que voy a escribir, ¿no? Parto de cuestiones bastante simples y se va armando en el tiempo la novela, pero no parto con la idea preconcebida de que voy a escribir tal cosa, ¿no? Eh, y a propósito de esta búsqueda, digamos, sobre todo en los intersticios, digamos, de la dictadura o post-dictadura, digamos, eh, ¿cuál a tu juicio es el gran relato de esto policial, digamos, de estos últimos tiempos, digamos? Bueno, yo creo que es difícil, ¿ah? Es difícil porque creo que hay una idea como que tiene que haber como la novela de la dictadura, lo he escuchado Claro, muchas veces, ¿ah? Y yo creo que eso no es tal, sino que eh, la dictadura es un mosaico, ¿no? La narrativa de la dictadura es un mosaico donde hay novelas que parten desde diferentes planos, de diferentes lugares. Yo creo que si uno tiene que destacar, yo, Ramón Díaz Heterovich, José Gay, ¿no? Tienen novelas, digamos, que son muy potentes en ese plano, y también novelas del exilio, que también no hablan de la dictadura, ¿no? Morir en Berlín, ¿no? Cobro revertido, ¿no? Entonces son desde diferentes aspectos, pero yo creo que se va a seguir escribiendo la dictadura, ¿no? ¿Y qué te parece a ti este concepto, digamos, que está englobando, digamos, a la literatura de la época, digamos, en la novela de los hijos, digamos? ¿Te toca a ti ese concepto o no? La verdad es que no me he metido mucho en ¿Mm? ese plano, ¿ah? Ya, Eh, yo creo que la dictadura nos pegó a todos, ¿no? Nos pegó a todos. A lo mejor hay gente que no se ha dado cuenta, pero da un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que va a haber dictadura, o sea, va a haber una de los hijos y de los nietos y de los tataranietos. Creo que eso se va a mantener porque, bueno, la memoria es más larga, vivimos más, ¿no?
Entonces hoy día la gente sigue estando viva y sigue recordando lo que pasó hace 50 años. ¿Mm? Y esa memoria se va traspasando. Entonces yo creo que es una literatura que va a mantenerse, porque además es diferente de cómo lo van viendo cada generación este gran trozo de la historia de Chile, que no ha terminado. Y a propósito de esto de la historia, digamos, lo que nos ha tocado vivir ahora, digamos, en estos últimos 2 años, digamos, de pandemia y estallido, ¿cómo tú lo has vivido como escritor? ¿Qué cosas, digamos, te han marcado? ¿Qué te llama la atención? Etcétera. Bueno, la verdad es que como escritor, no sé, como persona yo creo que como cualquiera, participar, ir a las marchas, ¿no? Ir a la plaza, ver que bueno, todo lo que pasó, que en un momento partió como una cosa muy focalizada, ¿cierto?, de los estudiantes con respecto a ciertas demandas, pero después se expandió y llegamos al 18 de octubre de ese año. Entonces, evidentemente me tocó, pues, como a todos, digamos, ¿no? No sé si como escritor, la verdad es que yo no soy muy dado a hacer la crónica de los 10 días que remitieron a Chile, ¿no? Y se ha escrito tanta cosa, la verdad es que me siento un poco sin tantas capacidades para hacer un análisis de todo lo que está pasando. Esa es la verdad, ¿no? Creo que hay mucha gente muy inteligente que lo hace, yo la verdad es que no me siento tan capacitado. Pero sí he recorrido la ciudad, he estado, he tomado fotos, eh, he visto las cosas que pasan, me informo, pero no lo he tomado como un tema de escritura propiamente tal, ¿no? Escribí una novela donde aparece el tema de lo que estaba ocurriendo, pero como un trasfondo. Mira, como un taxista que conoce todas las calles de la ciudad. Así es, justamente. Ahora te quiero llevar a otro tema un poco, también otra disciplina que cultiva, digamos, la de educador, la de profesor, director, digamos, Ex. eh, o ex. Wow. Eh, Tu visión un poco también acerca de la lectura en el país, cómo ves que ha ocurrido esto en la pandemia, tú sabes, pues lo difícil que es que la gente lea, o no sé, ¿cuál es tu panorama de esta cosa? Eh, bueno, sí, la verdad es que se ve que la gente lee poco, ¿no? No sé cómo se puede medir bien eso, pero evidentemente está como en una de las bajas de las prioridades de las personas, ¿no? Creo que se tienen que hacer esfuerzos por todas partes, digamos, para motivar más el tema. No solamente el IVA, porque el IVA, tú le sacas el IVA al libro y el libro sigue siendo caro, ¿no? O sea, hay libros que valen 15.000 pesos, le sacas el IVA y te queda, no sé, 13, 12.000 pesos, lo que sigue siendo caro. Pero también como temas de prioridades, porque no hay un apoyo real, digamos, al mundo editorial, ¿no? A los escritores, a la difusión. Creo que debería darse más por ese lado, ¿cierto? Que en los colegios, en las escuelas se leyeran más autores locales, ¿no? Creo que hay muchos profesores que sí lo hacen, ¿cierto? Pero debería ser con más fuerza eso también, ¿no? Debería haber estrategias del Estado que apuntaran a eso, porque de repente es muy abierto, ¿cierto? Yo he conocido liceos, escuelas donde me han invitado como escritor y la verdad es que cuando hay una motivación y los estudiantes les gusta lo que leen, pucha, se produce un diálogo súper bueno, súper rico y no hay esta distancia. La lectura no es una lata, digamos, ¿no? Pero falta esa pata, falta esa mediación. No soy totalmente pesimista. Yo creo que los libros llegan a las personas indicadas también, pero creo que hay que motivar más, promover más, con políticas más fuertes desde el Estado. Con respecto a eso, hace como una década declaraste, digamos, que en el mostrador, que las editoriales preferían las sandías caladas, después preferían las sandías caladas, digamos. ¿Ha cambiado tu opinión Ha cambiado mi opinión de las sandías, de las sandías de las caladas, sandías digamos? caladas.
No, yo creo que sigue siendo el mercado del libro en Chile, bueno, sigue siendo muy reducido. ¿No? Es un mundo muy pequeño donde si a uno no lo conocen, cuesta mucho llegar a una editorial. ¿No? Eh, yo ya he publicado varios libros y en algunas partes me conocen, digamos, pero a la gente que recién está partiendo es muy difícil. ¿No? Es muy difícil que alguien le reciba el manuscrito. Entonces, lamentablemente sigue existiendo esa costumbre del amigo, del amigo del amigo. Yo tengo un amigo que tiene una editorial y tengo un amigo que es escritor, a lo mejor los puedo juntar. Eh, Creo que sigue siendo esa la base de la sociedad, ¿no? En este plano, ¿no? Creo que en eso habría un poco que cambiarlo. Y las editoriales yo creo que grandes apuestan por, por nombres conocidos en algunos casos o por ciertas temáticas que les parecen a ellos que son más rentables. Hablo de las transnacionales, hablo Claro. de las grandes editoriales que tienen medios y que de alguna manera dominan también parte del mercado. ¿No? Entonces yo creo que es importante apoyar a los otros proyectos editoriales. Oye, y ya, bueno, eres un autor que casi ya está llegando a la docena o 10 libros, digamos, publicados. Eh, eh, ¿Por dónde te gustaría que un autor partiera? ¿Al azar o te gustaría parte por este último libro? A veces siempre hay el último libro, el primero. ¿Dónde pones tu corazón, digamos, a ese lector que quiere conocer a Juan Ignacio Colil? Eh, Pucha, ¿Por qué dónde difícil. parte, No, digamos? por cualquier libro, ¿no? ¿Sí? Sí, no tengo, no tengo uno favorito. ¿No? No, no. No son como los hijos que uno tiene a veces No, hijos sí también, pero favoritos. son todos. No, eso no existe. Eh, yo creo que. O sea, todos los libros a mí me gustan cuando los estoy escribiendo, ¿no? Mm, Eh, Después me molestan cuando los estoy revisando, ¿no? Porque uno se claro. aburre, ¿cierto? Y nunca termina uno de revisarlo. Y después ya yo no vuelvo a leer los libros míos. No, no Mira. no me genera nada. Me gusta cuando los estoy escribiendo y armando, organizando, ahí me gusta. ¿No? Oye, bueno, a propósito de eso, acaba de salir, digamos, no sé si hace una semana o 2 semanas, este libro, Espejismo Cruel, con los perros románticos. Me gustaría un poco nos contaras de esta novela de suspenso, de viajes, como dice la contratapa, digamos. Eh, ¿Qué buscaste en este libro, digamos, que parece que está basada en la canción de Nino García, digamos, el título, Claro. que hace un juego ahí? Cuéntanos un poco, digamos, Pucha, de esta ese libro. novela, mira, esta novela yo la comencé a escribir, o la escribí, mejor dicho, el año 2011, que también fue un año bastante agitado en términos políticos y sociales, ¿no? Los pingüinos. Claro. Y, y en realidad no tenía muy claro si era un cuento o algo así, ¿cierto? Y, y tiene que ver con una... Pucha, es un poco extraña la historia, ¿no? Es la historia de un tipo, de un charlatán que se hace pasar por dentista, ¿no? Y que vive en el centro de Santiago y frecuenta cabaret, top, etcétera, y por esas cosas de la vida se ve enredado en un tráfico de mujeres, ¿no? Es perseguido por mafias de Europa oriental, ¿no? Rusos, chechenos, etcétera, ¿no? Y bueno, termina viajando a Osetia del Norte, ¿no? A hacer un canje, ¿no? Eh, y Espejismo Cruel es perdón, Osetia del Sur, ¿no? Y termina viajando a Osetia del Sur, a la ciudad de Chimbal, donde conoce, digamos, la ciudad, la historia, ¿cierto? ¿Existe esa ciudad de Sí, verdad? sí, Perdona sí, sí, mi... existe, ¿no? Entonces están mezclados todos estos hechos de la historia reciente del Cáucaso, ¿no? Mira,
de las luchas internas, Rusia, Georgia, en fin, todo eso está metido un poco acá y Espejismo Cruel, como tú dices, es el título de la canción de Nino García, que es la canción que le gusta al protagonista, ¿no? Es una canción que le gusta porque, bueno, yo ahí le traspasé un recuerdo al protagonista, ¿no? Y que lo marcó. Y el recuerdo es el siguiente: cuando murió mi papá, ¿no? Yo murió en la madrugada, entonces yo tuve que ir a hacer los trámites, ir a la funeraria, en fin, todas esas cosas que uno hace cuando se muere alguien, y cuando iba en un taxi muy temprano en la mañana, dan la noticia que se había suicidado Nino García. Entonces pusieron la canción Espejismo Cruel. Mira, conecta. Entonces, durante toda esa mañana me acuerdo que viajé varias veces en taxi y daban la noticia y daban la canción, tocaban esta y otras canciones de Nino García. Entonces me quedó siempre dando vueltas esa imagen, y a partir de eso leí sobre Nino García, lo busqué, ¿cierto? Y me parece un sujeto también, bueno, genial y extraño. Y lo quise de alguna manera poner en esta novela. Mira, Esa es la historia. ¿y nos podría leer algo de esta novela rusa, digamos, entre comillas? Sí, por supuesto. ¿Mm? Por supuesto. Nos sentamos en una gran mesa colmada con las tradicionales comidas o setas o lo que fuera. Una mujer me sirvió un abundante plato con carne al jugo con aliños raros. Un joven me sirvió vino. Grodzkiev me advirtió que el vino era muy bueno. No por nada estábamos en la región que era la cuna universal del vino. Todos hablaban y reían. Grodzkiev intentaba traducirme, pero era imposible ante el vendaval de palabras. Un anciano, el tío mayor, pidió silencio. Agradeció mi presencia. Habló sobre la familia, la distancia, los destinos que se cruzan, la historia que brota para juntar sus puntas. Creo que Grodzkiev agregaba palabras de su propia inventiva en su traducción. Luego se refirió a sus 40 años trabajando en una fundición y cómo esa experiencia lo había marcado. Grodzkiev quiso cortarlo, pero yo le pedí que lo dejara hablar. Yo también tenía un tío que había trabajado en una fundición, y al igual que este veterano le gustaba contar su historia. Me sentí escuchando a mi tío Efraín y su paso por las fundiciones de un Santiago inexistente. Podía ser la misma historia con otra escenografía. Podía ser el reverso de una historia ocurrida a 20.000 kilómetros de distancia, el negativo de una trama. Entonces tuve la visión, un instante de iluminación, donde comprendí que la vida de cada uno se repetía en otro lugar lejano, oculta a nuestros ojos, y quizá esa distancia hacía que las vidas se complementaran como partes de un rompecabezas. Entonces pensé que acá habría otro yo, viviendo una vida similar, escapando de sus propios fantasmas, jugando con otro fuego, riendo por las mismas cosas, disfrutando de la misma música en otra frecuencia. Grodzkiev me dio un codazo y me arrancó de mis cavilaciones. Quisiera preguntarte, esta novela que acabas de leer, el fragmento, ¿dónde se puede encontrar en la librería de los perros románticos? Así es, esta novela está en la librería de los perros románticos por ahora, y se puede adquirir por internet. Sí, la librería esa está en el centro, digamos, Así es, en Mosqueto, Mosqueto 590. 190. ¿Y tus otras novelas? Las otras novelas están en LOM. Ya. Ahí son las más visibles, sí. Hay buena distribución, Sí, digamos. sí. Y para ir terminando un poco esta conversación, un poco nos contarás qué libros has leído durante esta pandemia, qué escritores nos recomiendas. Pucha. Mira, he leído... O series policiales. he leído de todo, ¿no? He leído de todo porque, bueno, uno siempre va comprando libros y los va dejando ahí y se van amontonando. Y también he ido comprando más libros, ¿no? Pero he leído libros chilenos, ¿no? González Vera, Recuerdos del Pasado, ¿no? Me hice un tour por literatura tradicional, ¿no? Y he estado leyendo novelas también, novelas negras, ¿no? Estoy leyendo una de un argentino que se llama Fernando López, una novela que se llama Áspero Cielo, ¿no? Que está muy buena. Así que no, la verdad es que no paro de leer.
¿no? Estoy leyendo también otra novela que es de Hugo Correa, ¿no? Un autor como de los 60 que hizo algo de ciencia ficción, ¿no? O sea, no algo, hizo ciencia ficción, ¿no? Uno de los tal vez precursores del tema, ¿no? Así que he leído variado en realidad. ¿No? Poesía no leo tanto, ¿no? Leo más narrativa, cuentos y novelas. Bueno, muchas gracias Juan Ignacio por estar con nosotros en este programa. Invitamos a la gente a leer su última novela y todo lo que encuentra este autor. También a seguirlo en las redes, tiene uno de los Twitter más desternillantes, digamos, de escritores chilenos. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en Voces del Lector. Gracias a ustedes por la invitación.